Hoy vamos a ver de momento angular de un cuerpo rígido el ejercicio resuelto número 3. Momento angular de un cuerpo rígido 3. Una placa metálica de 5 kilogramos de masa, 4 metros de largo y 1,5 metros de ancho gira en torno a un eje que pasa por el punto O, que está ubicado a 1,5 metros del centro de masa del cuerpo, como se muestra en la figura. La velocidad angular de la placa en función del tiempo está dada por omega es igual a 2 radianes por segundo al cubo por el tiempo elevado al cuadrado. Calcular A. ¿Cuál es el momento de inercia de la placa? B. ¿Cuál es la energía cinética rotacional a los 2 segundos? C. ¿Cuál es el momento angular de la placa en función del tiempo y a los 2 segundos? D. ¿Cuál es la razón de cambio del momento angular o torque que actúa sobre la placa en función del tiempo y a los 2 segundos? Bien, tenemos acá esta placa metálica que en vez de estar girando por su centro de masa, que es el agujero grande, está girando por este eje que está corrido. Y además, en vez de estar girando con una velocidad angular constante, está girando con una velocidad angular que varía en función del tiempo en forma cuadrática. Nos dan los datos de la masa de la placa, sus dimensiones, y a partir de ahí tenemos que calcular el momento de inercia, la energía cinética, el momento angular y la razón de cambio del momento angular en función del tiempo. Entonces nos dicen que la placa mide 4 metros de largo, 1,5 metros de ancho, y que la distancia entre los ejes de rotación, es decir, este es el eje que pasa por el centro de masa y este es el eje por el que rota, que está a 1,5 metros del centro de masa del cuerpo. Entonces, como siempre, lo que vamos a hacer es empezar identificando los datos y las incógnitas, y nos dicen que la masa de la placa es de 5 kilogramos. El lado A mide 4 metros, el lado B de la placa mide 1,5 metros. La distancia que separa a los ejes es de 1,5 metros. La ecuación de velocidad angular de la placa en función del tiempo de 2 radianes por segundo al cubo por el tiempo elevado al cuadrado. El tiempo al que hay que hacer variar las cuentas es a 2 segundos. Estos son los datos y lo que nos preguntan es cuál es el momento de inercia de la placa en torno al eje de rotación, cuál es la energía cinética rotacional de la placa a los 2 segundos, cuál es el momento angular de la placa en función del tiempo por el eje O y cuál es el momento angular de la placa a los 2 segundos. Además nos están preguntando cuál es el torque o la razón de cambio del momento angular en función del tiempo, que es lo mismo. Y además nos piden calcular el torque que actúa sobre la placa a los 2 segundos. Bien, ahora que tenemos identificados los datos y las incógnitas, vamos a empezar a resolver el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el momento de inercia en torno al eje O, que es el eje sobre el que está rotando la placa. Y si nos fijamos, está separado a una distancia de 1,5 metros del eje que pasaría por el centro de masa. Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación del teorema de Steiner o de los ejes paralelos, que nos dice que el momento de inercia de un cuerpo que está girando por un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa es igual al momento de inercia del centro de masa del cuerpo más la masa por la distancia que separa los ejes elevado al cuadrado. El momento de inercia de una placa rectangular lo vimos en el video de teoría y es un 12avo de la masa de la placa por el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es reemplazar acá donde está el momento de inercia el centro de masa todo este lado a la igualdad, y nos queda que el momento de inercia total de la placa cuando gira por el eje en O es igual a un 12avo de la masa por el lado A al cuadrado más el lado B al cuadrado más la masa por la distancia al cuadrado. Ahora que ya tenemos armada la ecuación, simplemente vamos a reemplazar donde está la masa acá y acá. Vamos a escribir 5 kilogramos. Donde está el lado A escribimos 4 metros y donde está el lado B escribimos 1,5 metros. Donde está D, que la distancia que separa los ejes paralelos es 1,5 metros. Nos queda que el momento de inercia del cuerpo cuando gira en torno al eje O es igual a un 12avo por 5 kilogramos por 4 metros al cuadrado más 1,5 metros elevado al cuadrado
más 5 kilogramos por 1,5 metros elevado al cuadrado. Hacemos toda esta cuenta y nos da que el momento de inercia del cuerpo es de 18,85 kilogramos por metro al cuadrado. Ahora que hemos calculado el momento de inercia del cuerpo, lo que nos preguntan es su energía cinética rotacional a los 2 segundos. Para ello vamos a la ecuación que vimos en el video de teoría, que nos dice que la energía cinética rotacional de un cuerpo es igual al momento de inercia del cuerpo en torno al eje de rotación por la velocidad angular al cuadrado. Acá podemos hacer dos cosas. Una es calcular la velocidad angular con esta ecuación a los 2 segundos, o otra, reemplazar esta ecuación donde está la velocidad angular. Lo que vamos a hacer es hacer al revés, escribir la ecuación, reemplazar donde está la variable tiempo a los 2 segundos y calcularla. Nosotros lo vamos a hacer así, entonces acá simplemente reemplazamos los 2 segundos y nos queda que la velocidad angular es igual a 2 radianes por segundo al cubo por 2 segundos al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que la velocidad angular de la placa a los 2 segundos es de 8 radianes por segundo. Ahora sí, tenemos todos los datos para calcular la energía cinética rotacional en ese instante, que es los 2 segundos. Y lo que hacemos es reemplazar donde está el momento de inercia de la placa, escribimos 18,85 kilogramos por metro al cuadrado, y donde está la velocidad angular escribimos 8 radianes por segundo. Nos queda que la energía cinética rotacional del cuerpo girando en torno al eje O es igual a 18,85 kilogramos por metro al cuadrado por 8 radianes por segundo elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da que la energía cinética rotacional es de 1206 joules. Bien, y ya hemos calculado el punto B. Ahora lo que nos preguntan es cuál es el momento angular de la placa en función del tiempo. Entonces, vamos a escribir la ecuación de momento angular de un cuerpo rígido que vimos en el video de teoría, que nos dice que el momento angular del cuerpo es igual al momento de inercia del cuerpo por la velocidad angular. Acá, como nos dicen en función del tiempo, simplemente vamos a reemplazar donde está el momento de inercia, vamos a escribir 18,85 kilogramos por metro al cuadrado. Y donde está la velocidad angular, vamos a escribir la ecuación de velocidad angular, que es 2 radianes por segundo al cubo por el tiempo elevado al cuadrado. Nos queda que el momento angular del cuerpo en función del tiempo es igual a 18,85 kilogramos por metro al cuadrado por 2 radianes por segundo al cubo por el tiempo elevado al cuadrado. Y ya hemos obtenido la primera parte del punto C. Esto es cómo varía el momento angular de la placa cuando gira por el eje que pasa por el punto O en función del tiempo. ¿Por qué varía? El momento angular no es constante, sino que varía con el tiempo en forma cuadrática, porque la velocidad angular del cuerpo varía en forma cuadrática. Es decir, no está girando con una velocidad fija, sino que va acelerando en el tiempo. Bien, ahora nos están preguntando cuál es el momento angular a los 2 segundos. Entonces simplemente vamos a reemplazar en la ecuación donde está la variable tiempo a los 2 segundos y nos queda que el momento angular es igual a 18,85 kilogramos por metro al cuadrado por 2 radianes por segundo al cubo por 2 segundos elevado al cuadrado. Hacemos toda esta cuenta y nos da que el momento angular del cuerpo es de 150,8 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Bien, esto es la magnitud del momento angular. Ahora, si queremos graficar el vector de momento angular, tenemos que aplicar la regla de la mano derecha. Podemos poner la mano en cualquier punto de la placa. Esto es más fácil si es el punto externo, por ejemplo este borde. Estiramos la mano derecha abierta desde el eje de rotación hasta este punto y ahí cerramos los dedos en la forma en que se está moviendo la placa. Entonces nos da que el vector de momento angular apunta hacia adentro de la pantalla. Si lo dibujamos en el eje Z, nos va a quedar algo así. Es decir, tenemos este vector de momento angular que va aumentando su valor en el tiempo en forma cuadrática. Es decir, el vector en el instante 0 no existe, porque el momento angular es 0, a lo que la velocidad angular es 0. A medida que la placa va acelerando, su velocidad angular va aumentando y el vector de momento angular también va aumentando. Bien, y lo último que nos piden es
¿cuál es la razón de cambio del momento angular o torque que actúa sobre la placa en función del tiempo y a los 2 segundos? Bien, acá simplemente lo que vamos a hacer es, usamos la ecuación de razón de cambio del momento angular en función del tiempo que nos decía que era igual a las sumatorias de torcas o torques que actúan sobre la placa. Acá lo que vamos a hacer es reemplazar donde está el momento angular, vamos a escribir la ecuación que obtuvimos en el paso anterior y nos queda que la sumatoria de torcas o torques que actúan sobre la placa es igual a la derivada de 18,85 kilogramos por metro al cuadrado por 2 radianes por segundo al cubo por el tiempo elevado al cuadrado respecto del tiempo. Ahora simplemente derivamos como la variable tiempo en la que tenemos que derivar y este elevado al cuadrado, bajamos este 2 multiplicando y le restamos 1. Entonces nos va a quedar que el torque neto, es decir, esta sumatoria de torques que actúan sobre el cuerpo, que es el torque neto, es igual a 2 por 18,85 kilogramos por metro al cuadrado por 2 radianes por segundo al cubo por la variable tiempo. Fíjense que todo lo que hicimos fue derivar la variable tiempo que está elevado al cuadrado y nos quedó de esta forma. Ahora lo que nos preguntan es cuál es el torque a los 2 segundos. Entonces vamos a reemplazar simplemente en donde está la variable tiempo 2 segundos y nos queda que el torque es igual a 2 por 18,85 kilogramos por metro al cuadrado por 2 radianes por segundo al cubo por 2 segundos. Hacemos esta cuenta y nos da que el torque que actúa sobre la placa a los 2 segundos es de 150,8 kilogramos por metro al cuadrado por segundo al cuadrado. Y nos dio 150,8 newton por metros. Y ahí tenemos el ejercicio resuelto. Es decir, exactamente a los 2 segundos de que la placa se pone en movimiento, el torque que actúa sobre la placa es de 150,8 kilogramos por metro al cuadrado por segundo al cuadrado y el momento angular en ese instante es de 150,8 kilogramos por metro al cuadrado por segundo. Bien, resumiendo, teníamos esta placa rectangular de 5 kilogramos de masa que gira en torno a un eje que no está en su centro de masa. Para calcular el momento de inercia tuvimos que usar entonces el teorema de Steiner o de los ejes paralelos. Una vez que calculamos el momento de inercia, calculamos la energía cinética rotacional de la placa. Después calculamos el momento angular, pero como es en función del tiempo, el momento angular, como lo vemos, va creciendo a medida que va pasando el tiempo. Crece cuadráticamente su magnitud. Y para obtener su dirección y sentido usamos la regla de la mano derecha. Es decir, nos apunta hacia adentro de la pantalla, pero lo hemos dibujado con la perspectiva que le corresponde al eje Z negativo. Luego lo que hicimos fue calcular la razón de cambio del momento angular respecto del tiempo derivando la ecuación que habíamos obtenido. A partir de ahí obtuvimos el torque neto que actúa sobre la placa en función del tiempo y lo calculamos a los 2 segundos. Si te gustó el video dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.